Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy les contaremos 3 historias de terror sobre personas que, buscando un momento de paz y soledad en la naturaleza, decidieron aventurarse en las profundidades de los bosques. Lo que esperaban encontrar era tranquilidad, pero lo que hallaron fue algo mucho más oscuro y aterrador. Esta historia fue compartida por nuestra amiga y seguidora del canal Nora Martínez, quien nos dio el permiso de editar y compartir su historia en el canal. Comenzamos. Todo en la Ciudad de México me estaba sofocando. El tráfico, el ruido, el estrés del trabajo. Sentía que no podía respirar, así que decidí hacer una escapada rápida a la Reserva Ecológica Peña de Lobos, en Jilotzingo. Había oído que era un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, perfecto para despejar la mente. El bosque tiene muchas hectáreas de bosque denso, y eso era justo lo que necesitaba, perderme entre los árboles y escuchar nada más que los sonidos de la naturaleza. Llegué temprano esa mañana. El aire era fresco, y el lugar era hermoso. Desde que puse un pie en el bosque, me sentí más ligera. Caminé por un sendero tranquilo, rodeada de árboles enormes, y el único sonido que escuchaba era el del agua corriendo por los arroyos cercanos y algunos pájaros. Estaba sola, y esa soledad me calmaba. Caminé durante unos 20 minutos, hasta que encontré una roca grande junto a un arroyo, y decidí sentarme allí. Quería disfrutar del silencio, pero de repente, ese silencio se rompió. Escuché un susurro, muy suave, como si alguien hablara desde entre los árboles. Al principio, pensé que era solo el viento. Ya sabes cómo. A veces, el viento puede sonar como si fuera algo más, pero el susurro se repitió, y esta vez estaba más claro. Parecía una voz. Aunque no podía entender lo que decía, me puse de pie, inquieta, y miré hacia el bosque, tratando de ver si había alguien más por allí. Me sentí un poco tonta, pero la curiosidad me ganó. Decidí caminar hacia la dirección de donde venía el sonido, aunque cada vez que avanzaba, el susurro no se acercaba ni se alejaba, simplemente seguía a la misma distancia. Fue entonces cuando lo escuché, el llanto de un bebé, suave, pero claro. Mi corazón se aceleró, porque ¿qué hacía un bebé solo en medio del bosque? Me puse a caminar más rápido, siguiendo el sonido. Caminé durante varios minutos, pero lo extraño era que el llanto tampoco parecía acercarse. Siempre sonaba como si estuviera un poco más adelante, pero nunca lo alcanzaba. Algo no estaba bien. Me detuve un momento, y en ese preciso instante, el llanto se detuvo de golpe. No se desvaneció, simplemente se acabó, y el bosque quedó en completo silencio. Ni siquiera los pájaros cantaban. Fue entonces cuando la vi. Entre los árboles había una mujer. Estaba de espaldas, vestida con un vestido blanco manchado de barro, su cabello oscuro y desordenado. Al principio, pensé que tal vez era la madre del bebé y que lo había encontrado, así que la llamé. «Señora, ¿todo bien?», pero no me respondió. No se movió, ni siquiera giró la cabeza. Solo estaba allí, parada en medio del bosque, inmóvil. Algo en la forma en que estaba de pie me dio mala espina. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo de una manera rara. Me acerqué un poco más, todavía creyendo que tal vez necesitaba ayuda. «Señora, ¿necesita algo?», le volví a preguntar, pero otra vez, nada. Me quedé parada, dudando, y justo cuando estaba a punto de acercarme más, la mujer giró lentamente su cabeza hacia mí. El miedo me recorrió de pies a cabeza. No sé cómo explicarlo, pero sus ojos estaban vacíos. No había vida en ellos, solo una mirada perdida, como si no estuviera realmente allí. Su rostro no tenía ninguna expresión. Estaba paralizada. No podía moverme. Entonces, la mujer levantó una mano, muy despacio, y señaló hacia algo detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. Me giré rápidamente, esperando ver algo, pero no había nada, solo los árboles. Cuando volví a mirar hacia donde estaba la mujer, ya no estaba. Se había ido, desaparecida, como si nunca hubiera estado allí. Ahí fue cuando el pánico me golpeó de verdad. Empecé a correr, sin mirar atrás. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo el latido de mi corazón en los oídos. Corrí hasta que llegué al límite de la reserva, donde había dejado mi coche. Apenas pude respirar, pero no me detuve hasta estar bien lejos de ese bosque. Todavía no sé lo que vi ese día. A veces me pregunto si fue mi mente jugándome una mala pasada, o si de verdad ocurrió. Pero lo que sí sé es que nunca había sentido tanto miedo. Desde entonces, he tratado de evitar pensar en esa mujer y en esos ojos vacíos, pero hay noches en las que el susurro y el llanto vuelven a mi mente, como si me siguieran incluso fuera del bosque. Esta segunda historia fue compartida por nuestro amigo Jesse García, quien es parte y seguidor del canal. Comenzamos. Vivo cerca de una gran reserva natural, llamada La Joya, cerca del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Siempre me ha gustado visitar esta reserva. A pesar de que está rodeada por una zona suburbana muy poblada, la reserva es inmensa, con kilómetros de senderos para caminar y andar en bicicleta. Normalmente, es un lugar tranquilo,
perfecto para desconectar, pero lo que me sucedió una noche, en 2017, cambió por completo mi percepción de ese lugar. Esa noche, al ponerse el sol, decidí salir a correr. Suena extraño, pero a veces prefiero correr de noche, cuando no hay nadie alrededor. Me gusta la soledad y la tranquilidad. Tomé mi teléfono, activé la linterna y empecé a correr por el borde de la reserva, adentrándome en los senderos de tierra. No había absolutamente ninguna luz en el camino, solo la oscuridad densa y los sonidos de la naturaleza. Mientras corría, noté algo diferente en el aire. Era más pesado y tétrico. Después de correr unos 10 minutos, comencé a sentirme fatigado. No estaba en mi mejor forma en ese entonces, así que antes de regresar a mi casa me detuve en un banco para recuperar el aliento. El silencio a mi alrededor era inquietante, tan denso que sentía el latido de mi corazón como un tambor en mis oídos. El crujido ocasional de hojas y ramas rompía la quietud, pero no lograba calmarme. Algo no estaba bien. Entonces lo escuché, un sonido que no pertenecía al bosque. Era un gruñido profundo, pero rasposo, como si alguien estuviera forcejeando con su propia respiración. Me puse de pie de inmediato, sosteniendo el teléfono como única fuente de luz, y apunté hacia los árboles. Lo que vi me dejó congelado en el lugar. Entre las sombras de los árboles había una figura. Era un hombre, o al menos parecía uno al principio. Su altura era exagerada y su postura encorvada lo hacía parecer aún más deformado, pero lo más perturbador eran sus facciones. En la penumbra podía ver claramente lo que parecía ser un rostro humano, pero algo no cuadraba. Sus ojos estaban hundidos, demasiado pequeños para la amplitud de su rostro, y su boca era más ancha de lo normal, casi estirándose más allá de donde deberían estar las comisuras. Cada vez que respiraba, su pecho se inflaba de manera exagerada, como si su cuerpo no estuviera diseñado para manejar tal esfuerzo. La piel de su rostro era pálida y tensa, pero sus facciones, aunque humanas en su forma, no parecían encajar del todo. Había algo en él que era demasiado humano, como si su rostro estuviera construido de piezas que intentaban imitar lo que es una persona, pero fallando en los detalles. Entonces, sonrió. Esa sonrisa no era natural, no era simplemente una curvatura de los labios, sino un estiramiento grotesco que exponía dientes demasiado grandes, irregulares y afilados. Un sonido bajo, casi un susurro retumbante, brotó de su garganta. Era una especie de risa, pero no parecía tener ningún tipo de emoción detrás, como si estuviera imitando la risa sin comprender su propósito. Esa mezcla de algo familiar pero completamente equivocado me heló la sangre. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces comenzó a moverse. Su andar era inquietante. Sus pasos eran largos y pesados, pero su cuerpo no parecía moverse como el de un humano normal. Era como si cada articulación de su cuerpo estuviera un poco desajustada. Los brazos, demasiado largos, colgaban a los lados de una manera desproporcionada, pero lo más aterrador era que cada paso hacia adelante parecía más un acto de esfuerzo controlado que de caminar, como si estuviera aprendiendo a moverse mientras se acercaba. Su mirada, vacía pero fija, nunca se apartaba de mí. Cada segundo que pasaba, mi cerebro luchaba por encontrar algo familiar en ese rostro, pero cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de lo erróneo que era. Las facciones estaban ahí, pero su expresión carecía de alma, como si una máscara humana cubriera algo mucho más siniestro. Su respiración resonaba en mi pecho. Era un sonido bajo y burbujeante, como si el aire no fluyera correctamente por su garganta. En ese momento, supe que no podía quedarme más tiempo. Algo en su presencia, en esa imitación macabra de lo que debería ser un hombre, me gritaba que debía huir. Giré sobre mis talones y corrí. Corrí tan rápido como pude, apartándome del sendero y adentrándome más en el bosque. Podía escuchar el crujido de ramas detrás de mí y ese maldito sonido de su respiración, cada vez más cerca. Corrí hasta que mis piernas no podían más, hasta que llegué a un árbol grueso y me escondí detrás de él, apagando la linterna y conteniendo mi respiración. Escuché sus pasos acercarse, lentos, pesados, y lo peor de todo, el susurro inhumano que emergía de su boca. Era como si estuviera diciendo algo, pero no eran palabras que pudiera comprender. Se detuvo cerca de mí. Sentí su presencia a pocos metros, pero no me atreví a mirar. Me quedé en mi escondite hasta que el sonido de sus pasos desapareció, pero aún podía sentir su mirada, su presencia. Cuando por fin me atreví a salir, no paré de correr hasta llegar a la calle principal. Estaba completamente agotado, pero no me detuve. No podía detenerme. Desde esa noche, no volví a poner un pie en la reserva después de que oscureciera. Nunca supe qué era lo que vi, pero esa cosa, con facciones humanas pero a la vez tan equivocadas, sigue apareciendo en mis pesadillas. La forma en que me miraba, como si tratara de imitar algo que nunca podría entender, me persigue cada vez que cierro los ojos. Bueno amigos, llegamos a la última historia. Espero que esta sea de su agrado. Este relato toma lugar en el Parque Nacional Los Dinamos, en la Ciudad de México.
y este relato fue compartido, anónimamente, al canal. Comenzamos. Acampar solo siempre me había traído una sensación de paz. Me alejaba del caos de la ciudad y disfrutaba de la tranquilidad que solo el bosque podía ofrecer. Aquella tarde, llegué a un lugar remoto en el bosque, los dinamos a unas horas de mi casa. Era perfecto, completamente aislado. Monté mi tienda, encendí una pequeña fogata y me dispuse a disfrutar de una noche tranquila. El sol empezaba a ocultarse, y con él, la temperatura empezó a bajar. Mientras comía algo frente a la fogata, sentí que el ambiente alrededor de mí se volvía extrañamente pesado, como si el aire estuviera más denso. El bosque estaba demasiado silencioso. No escuchaba el canto de los pájaros, ni el sonido de insectos, solo el crujido ocasional de alguna rama a lo lejos. Después de un rato, decidí dar un breve paseo. Antes de que cayera la noche, caminé por los alrededores, observando cómo la luz del atardecer se filtraba entre las ramas. Pero en todo momento sentía que algo me estaba observando. No le di mucha importancia, y regresé a mi campamento cuando el cielo ya estaba oscureciendo. Al llegar, la primera sorpresa fue ver a una anciana de pie junto a mi fogata. No había escuchado ningún ruido que anunciara su llegada, y lo más extraño era que parecía fuera de lugar. Su cabello era largo y gris, enredado como si no hubiera sido cuidado en años. Llevaba una capa marrón gastada y zapatos viejos que apenas parecían poder sostenerla. Me quedé helado por un segundo, pero luego decidí acercarme. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, manteniendo una distancia prudente. La anciana me miró lentamente, sus ojos apagados pero intensos. Había algo en su expresión que no era natural. Sonrió, una sonrisa apenas perceptible, y en una voz baja y rasposa me hizo una pregunta que me desconcertó. ¿Sabes cómo llegar a la casa de las 3 hermanas? Su voz era suave, pero cargada de algo que me puso los nervios de punta. Jamás había oído hablar de un lugar con ese nombre, y le dije que no lo conocía. Ella asintió lentamente, como si no hubiera esperado una respuesta diferente, pero lo inquietante no fue su pregunta, sino cómo me miraba, como si estuviera viendo más allá de mí, como si supiera algo que yo no. «Es un lugar que no deberías buscar», murmuró mientras se acercaba un paso más. Su presencia era opresiva, y aunque no era muy alta ni fuerte, sentía una extraña sensación de peligro viniendo de ella. «¿Qué hace aquí sola?», le pregunté, tratando de mantener la conversación, aunque ya no quería saber más. La anciana no respondió, solo me siguió observando, con sus ojos penetrantes y esa expresión en su rostro que no lograba descifrar. El viento empezó a soplar más fuerte, apagando casi por completo la fogata. Ella se quedó allí, inmóvil, y justo cuando me disponía a retroceder hacia mi tienda, habló de nuevo. «No deberías estar aquí. La casa de las 3 hermanas está cerca. Es mejor que te vayas». El tono de su voz se volvió más grave, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La forma en que lo dijo, con una calma perturbadora, hizo que el aire a mi alrededor se volviera helado. No sabía qué decir, no sabía si debía irme o quedarme, pero una cosa era clara, algo en esa anciana no estaba bien. De pronto, sin despedirse ni decir una palabra más, se dio la vuelta y se internó en el bosque, moviéndose despacio pero sin hacer un solo ruido. Me quedé mirándola hasta que desapareció entre los árboles. El viento dejó de soplar, y el silencio que quedó fue aún más pesado que antes. Me apresuré a recoger mis cosas, decidido a marcharme de inmediato. Algo en mi instinto me decía que no debía quedarme allí más tiempo. No importaba que fuera de noche, ni lo peligroso que podría ser conducir en la oscuridad. Cualquier cosa era mejor que quedarme solo en ese lugar, con la idea de esa mujer todavía rondando mi mente. Cuando finalmente me subí a la camioneta y encendí el motor, una última mirada al bosque me hizo sentir que no estaba solo. Entre las sombras, justo donde había visto desaparecer a la anciana, me pareció ver 3 figuras más, observándome desde la distancia. Pero no esperé para confirmarlo. Aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás el campamento y ese bosque maldito. Nunca supe quién era esa mujer, ni qué era la casa de las 3 hermanas, pero desde esa noche he evitado cualquier lugar remoto. El recuerdo de su mirada y la sensación de que algo mucho más oscuro estaba detrás de esa simple pregunta sigue atormentándome. Y así llegamos al final de este oscuro recorrido por las 3 historias que les he contado hoy, desde los inquietantes encuentros en la reserva natural, pasando por la aterradora figura en el bosque, hasta la perturbadora anciana que busca un lugar perdido en medio de la nada. Cada una de estas experiencias nos recuerda que, a veces, lo inexplicable está más cerca de lo que creemos, acechando en los lugares más comunes, solo esperando a que bajemos la guardia. Si disfrutaste estas historias y te dejaron con escalofríos, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre cuál fue la que más te impactó. Y si tienes tus propias experiencias sobrenaturales o historias que te gustaría que contara aquí, no dudes en compartirlas. Siempre estoy buscando nuevos relatos que nos hagan sentir ese frío en la espalda. Y recuerden, en la oscuridad, nada es lo que parece. Nos vemos en el próximo relato.